país que seguimos en pie, defendiendo la vida y los derechos, frente a los rumores y falsos positivos que circularon. Quiero ser claro, nunca hubo intención de tomarse con violencia ni incendiar Quito. Quito no está aislado del país. Los pueblos Nadie como máximo movimiento indígena pluricultural acaba de pronunciarse y que no se van a dejar llevar de los cantos de sirena del gobierno y estos diálogos que no son reconocidos que se llevan en la provincia de Imbabura, pues ellos no están teniendo ningún tipo de respuesta ni tampoco ninguna relación a los últimos acontecimientos que se han dado, donde han suscitado muertos y personas gravemente heridas. Pues hasta que esto no se solucione, se dé una reparación, se derogue el decreto que aumentó el precio del diésel y sobre todo saquen a sus hermanos de la cárcel, ellos no van a menguar con esta paralización que dícense va para largo. Todo esto y más en un contexto que mucha gente no sabe qué va a pasar, porque para muchos ya el paro acabó y esto sigue. Déjanos tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síganos en las redes y mejor, escuchemos el tema. Este es el ambiente a las afueras del comando de la policía, donde, como pueden observar, tanquetas de militares, los buses, también acá las personas que están esperando para puedan recibir gas, y la zona donde se está esperando que se dé la resolución acerca de las más de 60 personas detenidas en las manifestaciones de este 14 de octubre. Así donde ustedes ven. Señores representantes, esta vacuna también está represada por la policía y los militares. Tenemos que también unir todos para demostrar una unión todos. La vacuna ha demostrado también fuerza. ¿A qué crees que puedan llegar en este diálogo que van a tener hoy en los dirigentes con representantes del gobierno? Porque seguramente el presidente no va a asistir a este diálogo. No, el presidente no va a asistir a este diálogo porque el presidente, cada vez que hay un problema de este tipo, se esconde. Se esconde detrás del ministro del Interior, se esconde detrás del ministro de Defensa, se esconde detrás de su portavoz del gobierno, que es un desastre, es decir, profesionalmente hablando, o sea, se esconde detrás de todo ese tipo de personajes, los tiene puesto como parapetos. El presidente no le vamos a ver asumiendo responsabilidades sobre esto, aunque es el último responsable subsidiario de todo lo que está sucediendo. Y lo que veremos es un diálogo donde me imagino que estará la Iglesia. No creo que dejen participar a las instituciones públicas, porque Notaval o la alcaldesa es de un partido de oposición y por lo tanto yo entiendo que el gobierno no le va a dar cancha para eso. Entiendo, pero de alguna forma lo que veremos es a sectores de la Iglesia, sectores sociales y alguna delegación provincial, si no está el ministro directamente, será las delegaciones en la provincia que representan al gobierno nacional, y los sectores que no será la dirigencia de la CONAIE, sino serán posiblemente dirigentes de las estructuras de segundo orden, es decir, que están en la provincia de Imbabura. Y ojalá esto vaya bien, porque esto tiene que terminar, Majo, porque es una barbaridad lo que estamos asistiendo ayer. Estamos asistiendo a una especie de guerra civil entre personas armadas y no armadas, es decir, en una cosa que no se puede gestionar de esa manera, porque eso atenta contra cualquier principio de resolución de conflictos en cualquier país civilizado, ¿no? jóvenes, estudiantes, barrios, organizaciones sociales y pueblos y nacionalidades caminaron con dignidad, con sus banderas y tambores, para decirle al país que seguimos en pie, defendiendo la vida y los derechos, frente a los rumores y falsos positivos que circularon. Quiero ser claro, nunca hubo intención de tomarse con violencia ni incendiar Quito. Quito no está aislado del país. Los pueblos y nacionalidades formamos parte del pueblo quiteño y de la misma manera recibimos el cariño y la solidaridad de su gente, como se demostró ayer. Ese relato de la violencia es parte de una estrategia del gobierno para justificar la represión. Nuestra movilización fue totalmente pacífica, sin ningún brote de violencia.
quienes impidieron el paso, bloquearon el inicio de la marcha y reprimieron con gas y fuerza desmedida fueron la Policía Nacional y el Ejército. Las fuerzas del Estado no solo agredieron a manifestantes, sino que también golpearon a periodistas, paramédicos, impidiendo su labor humanitaria y vulnerando derechos fundamentales. Los verdaderos provocadores fueron las fuerzas del Estado, no el pueblo. Durante la jornada, rechazamos profundamente los actos racistas cometidos por militares, quienes cortaron el cabello a 2 jóvenes del pueblo quichua de Otavalo. Ese hecho refleja la persistencia de un Estado racista, con rasgos todavía coloniales, que sigue viendo con desprecio a los pueblos indígenas. Como CONAIE, seguiremos actuando con serenidad y firmeza. En los próximos días tomaremos decisiones colectivas, siempre en defensa de la vida y la dignidad de nuestros pueblos. En esa misma línea, reafirmamos nuestra agenda de lucha, la derogatoria del decreto 126, la reducción del IVA del 15 al 12%, la defensa de la salud y la educación pública, la protección de los territorios frente al extractivismo y la justicia para los detenidos, heridos y víctimas de la represión. Desde hoy, nuestras fuerzas se concentran también en una gran campaña nacional por el no a la consulta, porque defendemos la Constitución, los derechos de la naturaleza, el agua, la consulta previa, los derechos laborales y colectivos que conquistamos con lucha. Nuestra palabra sigue siendo resistencia, dignidad y esperanza. Juntos por la unidad y el futuro. No habrá diálogo mientras haya represión. El pronunciamiento del Consejo Ampliado de la @CONAIE_Ecuador disipa cualquier duda sobre un posible fin del paro. No habrá cese de movilizaciones mientras el gobierno mantenga la represión y la militarización de los territorios. La organización exige el retiro inmediato de las Fuerzas Armadas, la liberación de los detenidos, la reparación a heridos y familias, y una investigación independiente por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Imbabura, donde el llamado convoy humanitario fue, según denuncian, una operación militar encubierta contra comunidades indígenas. También demandan la intervención urgente de la ONU, la CIDH y la OEA para frenar la violencia estatal y verificar la situación humanitaria. En respuesta al convoy armado del gobierno, la CONAIE anuncia la creación de un convoy humanitario propio junto a la Cruz Roja, y una misión médica urgente para asistir a la población afectada. El movimiento rechaza la consulta popular y el referéndum impulsados por el @Daniel Noboa, a los que califica como una maniobra autoritaria para ocultar la crisis social, consolidar el modelo extractivista y anular derechos conquistados. Se reorganiza a escala nacional para una campaña por el no, en defensa del agua, la tierra y la soberanía de los pueblos. Traducción política. No hay fin del paro, sino una nueva etapa. La CONAIE marca distancia del discurso de orden y diálogo, y responde con una exigencia de garantías reales, cese verificable de la represión, corredores humanitarios con observación internacional y justicia efectiva para las víctimas. Si el gobierno insiste en gobernar desde el miedo y el control, el conflicto se profundiza. Este no es un cierre, es una advertencia. Nota, CAM.
Numeral Paro Nacional 2025. No se puede decir que es verdad que la CONAIE acaba de ratificar que el paro está lejos de acabarse. Y aunque llegasen a tener acuerdos con algunos comuneros allá de Imbabura que se levanten algunas vías, esto no quiere decir que el paro a nivel nacional ha acabado, pues la CONAIE representa no solamente una o dos provincias, sino a todo el Ecuador en su pluriculturalidad. Pues vemos que aquí ellos quieren solamente apagar esta pequeña hoguera que se le puede llamar allá en Imbabura, que se ha mantenido prendida por más de 20 días, cuando sin embargo todos los movimientos indígenas en el país están firmes en una cosa: no ceder ni un paso hasta que el gobierno rectifique, elimine este impuesto que le ha aumentado para poder que se suban los valores del diésel, o simplemente se vaya para su casa. Y ahora también se empiezan a enfocar en el no rotundo en toda la consulta. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.